Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Espinosa, soy el creador de Asesores Gastronómicos. Como ya saben, este es un proyecto que tiene la finalidad de ayudar a las pequeñas empresas que a veces no pueden costear los servicios profesionales de la gente que se dedica a la administración, y esto provoca, esta falta de conocimiento de asesoría provoca que muchos pequeños negocios pues terminen en la bancarrota. Entonces esa es la idea del porqué de Asesores Gastronómicos. Habíamos estado un poquito ausentes, pero ya estamos aquí. Y en el último video, en el último tutorial que hicimos, habíamos hablado de cómo fijar los precios y habíamos hablado de multiplicar los costos por 3, cómo se utilizaba la regla, por qué se originó esa regla, si era funcional o no. En general concluimos que la regla no se debe utilizar, que no es muy funcional, y también habíamos utilizado el margen de ganancia, que es aumentar un porcentaje a ese precio, normalmente a los productos que no elaboramos en el restaurante, como pueden ser las cervezas, los refrescos, las botellas de vino, y en base a ese porcentaje fijar nuestro precio. Pero hay muchos más aspectos para poder fijar un precio. Uno de ellos y de los más importantes es el umbral de rentabilidad. Y el umbral de rentabilidad, o punto muerto como también se le conoce, es esa fórmula que nos va a ayudar a ver si esa fórmula de multiplicar los costos por 3 funciona o no funciona, y nos va a ayudar a modificar esa primera fórmula que es muy usada y que yo concluí que no se debe utilizar por X razones. Y el umbral de rentabilidad nos va a ayudar. Entonces vamos a definir qué es el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad no es más que una fórmula que nos permite, en una primera instancia, nos permite conocer cuántos productos debo vender para poder cubrir mis costos totales. ¿Cuáles son los costos totales? Los costos totales es la suma del costo fijo y el costo variable. Ya hablamos qué es el costo fijo y qué es el costo variable. Si aún no has visto mis videos, te invito a verlos para que te enteres bien qué es el costo fijo y qué es el costo variable. El costo fijo a grandes rasgos es el costo que se debe de pagar siempre, sin importar que vendamos o no vendamos, que hagamos productos, que no hagamos productos, pasteles, ensaladas, panes, sin importar lo que hagamos, se tiene que pagar. Y el costo variable es el costo que se genera a medida que nosotros producimos algo. Si nosotros elaboramos un postre, entonces generamos un costo variable, y entre más postres hagamos, pues más costos variables tenemos. Ese es el primer punto que nos ayuda, ¿no? Saber qué cantidad de productos debo de vender a determinado precio. Como punto de partida vamos a utilizar la fórmula de costos variables, multiplicarla por 3. Si nos cuesta 10, lo multiplicamos por 3 y entonces el precio es de 30. Ese va a ser nuestro punto de partida y vamos a ver si funciona o no funciona. El segundo punto es que nos permite conocer cuánto dinero debe ingresar a la empresa para poder cubrir los costos totales. Una vez que nosotros hemos definido la cantidad de productos mínima, lo que tenemos que hacer es multiplicarla por el precio. Y el tercer punto, y quizá el punto más importante, es que nos permite fijar un precio con el cual no se gana ni se pierde dinero. Esto es algo muy importante porque a veces los restaurantes tienen temporadas altas, tienen temporadas bajas. Ya habíamos hablado de la estacionalidad de la demanda, que son fenómenos en los cuales de momento el restaurante vende poco por la época del año, y de momento por la época del año el restaurante vende mucho. Un restaurante de un hotel ubicado en una zona turística vende mucho en vacaciones de verano, en vacaciones de invierno. Ya se viene Semana Santa y ahí ven incrementados sus ingresos porque hay más venta. Pero fuera de estos periodos, por ejemplo ahorita en el mes de marzo no hay como que un periodo vacacional, y entonces vamos a quitar esa música, permítanme. Y entonces lo que sucede es que esos precios no son suficientes para cubrir los costos porque hay poquitos clientes. Repito, esto sucede mucho en zonas turísticas, es muy utilizado en los hoteles. Por eso nosotros de momento vemos que las habitaciones de un hotel pasan de 1000, 1200, 1500, 1800. La misma habitación de hotel modifica su precio en base a su número de clientes. Los restaurantes en las zonas turísticas lo hacen, los restaurantes de un hotel lo hacen, y en general toda empresa debería de modificar sus precios. ¿En base a qué? Al número de clientes. Y esto es lo que nos ayuda al umbral de rentabilidad. Nosotros ahorita vamos a trabajar con un ejemplo de una ensalada que nos cuesta
10 pesos producirla, es decir, su costo variable es de 10 pesos, decidimos multiplicarla por 3 ese costo variable y entonces el precio de venta es de 30 y que tenemos un costo fijo entre sueldos, entre la renta, entre el internet y demás cosas, nosotros tenemos un costo fijo de 36,000 pesos. Aquí la pregunta es, ¿cuántas ensaladas debo vender para cubrir todos los fijos, tanto los costos fijos como los costos variables? ¿Cuánto debo de vender? ¿Cuántas ensaladas para cubrir todos mis costos? Para que yo no tenga ninguna pérdida de dinero, yo necesito saber cuántas ensaladas. Habíamos hecho un ejemplo en este artículo, del cual están viendo el video, de los pasteles. Si el pastel me cuesta 100, lo vendo 200 y tengo costos fijos de 400, ¿cuántos pasteles debo de vender mínimo? Ya habíamos dicho que eran 4 pasteles, es algo muy simple. Pero la realidad es que en una empresa los costos fijos no son de 400 pesos, son mucho más elevados. Y no vendes un pastel, vendes más pasteles, ¿no? Entonces los costos fijos, por ejemplo, la pura renta del local te puede costar más de 36,000 pesos. La pura nómina te puede costar más de 36,000 pesos. Y cuando estos números se hacen más grandes, es más difícil saber cuántos productos debemos de vender. En el ejemplo de los pasteles, es muy fácil notar que al vender 4 pasteles cubrimos todos nuestros costos y el que al vender 5 pasteles ganamos. Pero cuando tenemos un costo tan grande como 36,000 pesos y un precio de venta más pequeño como de 30 pesos, es más difícil responder esta pregunta. Entonces, lo que necesitamos es conocer la fórmula del umbral de rentabilidad. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos dice que la cantidad mínima de productos es igual al costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable. Repito, ya se los he dicho, no se espanten por las fórmulas matemáticas, en realidad son bastante simples, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es sustituir lo que aquí dice, lo que se está viendo en pantalla, con los datos que tenemos. ¿Cuál es el costo fijo? Vamos a regresarnos, 36,000 pesos. Entonces aquí donde dice costo fijo, borramos las palabras y le ponemos 36,000. ¿Cuál es el precio de venta? Precio de venta del producto, 30 pesos. Borramos donde dice precio de venta y escribimos 30. Y en el costo variable lo borramos y escribimos 10. Por lo tanto, nuestra fórmula es de 36,000 sobre 30 menos 10. Pongo una X porque nosotros todavía no conocemos cuál es la cantidad mínima que debemos vender para cubrir todos los costos. Eso es lo que queremos saber a través de esta fórmula. Para ello, aquí están. Coloco los datos que conozco y a través de los datos que conozco, yo voy a saber cuántos productos debo de vender. Lo primero que voy a hacer es restarle mi costo variable al precio de venta. Y entonces me va a dar 20 pesos. A esta resta del precio de venta menos el costo variable se le conoce como beneficio bruto. Yo les había dicho que no por el hecho de vender un pastel de 100 pesos significa que nosotros ya ganamos 100 pesos porque lo vendimos a 200, nos costó 100, ya ganamos 100 pesos. No es cierto, porque hay que cubrir nuestros costos fijos. Hasta que nosotros cubramos nuestros costos fijos, la venta de esos pasteles no nos está generando una ganancia, nos está generando un beneficio que se le conoce como beneficio bruto. En este caso, cada que yo vendo una ensalada a 30 pesos y esa ensalada me cuesta elaborarla a 10, yo genero un beneficio de 20, pero no significa que yo esté generando utilidades. No estoy generando ganancias, únicamente estoy generando un beneficio. Ahora bien, ya tengo esta parte, lo que me resta, lo que falta hacer, es dividir los 36,000 sobre 20 pesos. Cuando yo divido 36,000 sobre 20, aquí en la parte de abajo tú puedes decir que dice aquí umbral de rentabilidad es igual a 1,800 ensaladas. Si yo vendo una ensalada a 30 pesos, esa ensalada me cuesta 10 pesos hacerla. Y entre la renta y los sueldos, yo tengo un total de 36,000 pesos. Para no tener pérdidas en mi negocio, yo debo de vender por lo menos 1,800 ensaladas. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico 1,800 ensaladas por el precio de 30, significa que a mi negocio deben de ingresar 54,000 pesos por lo menos para no tener pérdidas. Este punto es muy importante porque nuestros costos fijos son de 36,000 y mucha gente se va con la idea de que a estos 54,000, si yo le resto los 36,000, esa diferencia de 18,000 pesos es mi ganancia, y no es cierto. A pesar de que en mi empresa ingresaron 54,000 pesos, yo todavía no tengo ganancias.
Tengo que vender una ensalada más para empezar a tener ganancias. Estos 54,000 pesos de ingresos no son ganancias. Hay que restar todos los otros costos. Y aquí todavía no estamos generando ganancias. Cuando yo vendo más de 1,800 ensaladas es entonces que tengo ganancias. Si yo vendo menos de 1,800, tengo pérdidas. A partir de la ensalada 1,801 voy a tener una ganancia. ¿De cuánto es esa ganancia? Es igual al beneficio bruto. El beneficio bruto es de 20 pesos. Cuando yo venda la ensalada 1,801, tengo una ganancia de 20 pesos. Si yo vendo 1,802 ensaladas, tengo una ganancia de 40 pesos. Y así voy a ir sumando. Esa es la ventaja. Nosotros ya tenemos nuestro precio, nuestro costo variable, nuestro costo fijo y sé que debo de vender 1,800 ensaladas. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si yo vendo 1,600 ensaladas en mi empresa, en mi negocio? No logro yo vender las 1,800 ensaladas que requiero con ese precio de 30 pesos y con mis costos de 36,000. Cuando yo vendo 1,600 ensaladas a 30 pesos, únicamente ingresa a mi negocio 48,000 pesos. Pero esta cantidad es menor a la que requiero de 54,000. Recuerden que yo necesito 54,000, ahí está en pantalla. 54,000 pesos es lo que yo requiero. Pero yo como vendo 1,600 ensaladas, únicamente ingresa a mi dinero 48,000 pesos, por lo cual me hacen falta 6,000 pesos. Yo si vendo 1,600 ensaladas a 30 pesos, con esos costos, voy a tener una pérdida de 6,000 pesos, lo cual no me puedo permitir, no puedo estar permitiendo tener pérdidas. Lo que yo tengo que hacer es encontrar un precio, que tiene que ser obviamente mayor a 30 pesos, que me permita no tener pérdidas o que incluso me permita tener ganancias. Tomando en cuenta que estos 1,600 ensaladas son a lo mejor las 1,600 ensaladas que yo vendo cuando tengo pocos clientes, cuando estoy en una temporada baja. Cuando yo estoy en una temporada alta tal vez vendo a 2,000, 3,000 ensaladas. Pero en mi temporada baja yo no logro vender más de 1,600 ensaladas. Por lo tanto tengo que encontrar un precio que por lo menos cubra todos mis costos. Entonces voy a volver a utilizar la fórmula. El umbral de rentabilidad es la cantidad mínima a vender. En este caso será la cantidad promedio de ensaladas que vendo, que son 1,600. Por lo tanto, ahora la fórmula queda de esta manera. 1,600 es igual a los 36,000 de costo fijo sobre el precio que desconozco, por eso pongo una X, menos lo que me cuesta hacer la ensalada, que son 10 pesos. Yo lo que tengo que hacer es resolver esta fórmula para poder fijar un precio de acuerdo al volumen de venta que yo tengo normalmente en las temporadas bajas de mi negocio. ¿Cuál es ese precio? Yo sé que es mayor de 30, pero ¿cuánto es? 31, 32, 33, 34, no lo sé. Yo a lo mejor puedo decir, pues la voy a vender en 33 pesos para no tener pérdidas, la voy a vender en 35, pero realmente esos 35 son suficientes, puede que sí, puede que no. Y como lo he dicho, en un negocio no podemos estar con esas dudas. Estamos arriesgando nuestra empresa, nuestro patrimonio. No podemos permitirnos esos lujos. Así que lo mejor es utilizar esta fórmula, así que vamos a resolverla. Y vamos a recordar estas clases de matemáticas que veíamos en la secundaria, por ahí cuando teníamos 13, 14 años, que nos dice que para despejar una incógnita, es decir, la X, es necesario pasar un dato de un lado de la ecuación al otro, pero realizando la operación inversa. Por ejemplo, si está restando, va a pasar multiplicando, porque lo contrario a la resta es la suma, y lo contrario a la suma es la resta. Póngale pausa aquí, lean las reglas, no voy a definirlas. Lo que me interesa es resolver la ecuación. Yo tengo 1,600 ensaladas, que es lo que vendo. Mi costo es de 36,000. Mi otro costo es de 10 y el precio lo desconozco. Ahora yo aquí tengo un X menos 10 que está multiplicando, lo paso al otro lado, lo voy a pasar, perdón, que está dividiendo, entonces lo contrario a la división, lo multiplico. Y después resuelvo la ecuación y al resolver la ecuación termino con la parte de abajo, que son 1,600X menos 16,000 igual a 36,000. Sigo resolviendo la ecuación, la sigo resolviendo y al final me va a salir la X solita y lo único que tengo que hacer es dividir 52,000 entre 1,600. Al hacer esta ecuación, a mí me va a decir
que el precio es de 32 pesos con 50 centavos. El precio mínimo cuando se venden 1600 ensaladas, si se tienen costos fijos de 36,000 y un costo variable de 10 pesos, será de 32 pesos con 50 centavos. Cuando yo vendo 1600 ensaladas, yo debo de vender mínimo a 32 pesos con 50 centavos. A partir de ese precio hacia arriba, yo voy a poder tener ingresos a pesar de que vendo únicamente 1600 ensaladas. Si yo vendo mi producto a 33 pesos, pues voy a tener 800 pesos de ganancia. Si lo vendo a 33,50 voy a tener 1600 pesos de ganancia, y así a medida que yo le suba el precio voy a tener ganancia a pesar de que estoy en unos niveles de venta muy bajos, que normalmente yo vendo 2000, pero en las temporadas bajas solamente vendo 1600 ensaladas. Si eso pasa, subo el precio por lo menos a 32,50 para no tener pérdidas, y si quiero tener ganancias lo subo a 33 pesos. Vamos a regresarnos a las operaciones matemáticas que están aquí. Ustedes dirán, oye, estas operaciones no sé de dónde las sacaste. Hay que despejar la X. Busquen ahí tutoriales en internet de cómo despejar la X. Hay un señor que se llama Julio, el profesor Julio el profe, búsquelo en YouTube, muy bueno, y les va a enseñar esto muy fácilmente. Pero yo les sugiero que no se quiebren la cabeza y que vayan a un buscador de internet. Vamos a abrir el buscador de internet y ahí van a escribir calculadora algebraica y van a escribir la fórmula ahí, y pues, así de fácil no se complican la vida. Hay aplicaciones también en teléfono en donde les van a aparecer estas calculadoras. Hay una, por ejemplo, que se llama Potomat, buenísima. Hay aplicaciones tanto online en el buscador como aplicaciones, vamos a meternos a esta, como aplicaciones en los teléfonos móviles en Android, en donde tú escribes la fórmula en esta parte de aquí. Tú vas a escribir aquí los 1600, le vas a poner el símbolo igual, escribes todo exactamente la fórmula como la teníamos y al final te va a dar el resultado. Voy a escribirla, espérenme un momento para que vean cómo sí funciona. Pues no tengan que quebrarse la cabeza con la fórmula, únicamente lo que tienen que hacer es escribirla de acuerdo a su precio, de acuerdo a sus costos y de acuerdo a su volumen de venta. Y eso sería todo. Escribes la fórmula en estos sitios de internet o en las aplicaciones de teléfono y al final te da el precio. Eso es así de simple. Aquí está, es la parte de abajo, 65 entre 2, 65 entre 2, son 32 pesos con 50 centavos. Entonces, lo que tenemos aquí, esta fórmula que tenemos aquí, toda esta parte de las ecuaciones, lo único que tienen que hacer es copiarla. Yo la resolví aquí para los que eh, puedan verla paso por paso. Aquí está hecho paso por paso. Pueden ponerle pausa y pueden checarla. Pero si no les interesa aprender de matemáticas o no es lo suyo, pues métanse a internet y únicamente escriban esta fórmula que ahorita voy a encerrar. Esta fórmula, ¿sí? Únicamente escriban esa fórmula en, en estos sitios web, en estas aplicaciones, y les va a dar el precio. Obviamente ustedes van a cambiar, si venden 1700 ensaladas, pues le cambian 1700. Y si sus costos fijos de 10,000, pues le ponen 10,000 aquí. Y si sus costos variables son de 5, pues aquí le cambian de 5. Pero lo único que tienen que hacer es escribirla en este sitio. Y automáticamente les va a dar el precio que ustedes tienen que hacer. Yo se las pongo aquí para que lo aprendan, ¿no? Pero no es necesario si es que no es lo suyo o no lo quieren hacer. Entonces, si yo vendo esto, pues aquí está mi precio y esta es la ventaja del umbral de rentabilidad. Hay un pequeño detalle que no se los pongo porque quiero que utilicen la fórmula, y cuando utilicen la fórmula se van a dar cuenta de que hay un pequeño detalle que falta y que van a decir, oye Sergio, nos está faltando esto, necesito que me ayudes. Pero yo no se los voy a decir hasta que ustedes lo hagan y se den cuenta que está faltando algo.
Por el momento esto sería todo. Si tienen alguna duda sobre el umbral de rentabilidad, sobre esta pequeña fórmula que nos ayuda a fijar un precio, ayudándonos de la otra fórmula de multiplicar costos por 3, pues por favor, déjenla en los comentarios, escríbanme. Y yo con mucho gusto, a la brevedad, en cuanto tenga un tiempo libre, les estaré ayudando resolviendo su duda. Si desean contratar algunos de nuestros cursos, también pueden comunicarse con nosotros, envíenos un correo, llámenos por teléfono y adelante. Recuerden, eso sí, que nuestros servicios están únicamente disponibles para la Ciudad de México. Me despido por el momento, mi nombre es Sergio Espinosa, soy licenciado en Administración de Empresas Turísticas, soy chef y esto es Asesores Gastronómicos. Muchas gracias por su atención.